en un tiempo en que la oscuridad espiritual cubría a la nación de Israel, cuando el pueblo había olvidado al Dios vivo y había inclinado su corazón hacia ídolos, se levantó un rey cuyo corazón se endureció contra la verdad. Su nombre era Acab, un rey poderoso en autoridad, pero débil en obediencia. A su lado estaba Jezebel, su esposa, una mujer manipuladora y ferozmente enemiga de los profetas del Señor. Juntos gobernaban Israel, pero su gobierno estaba marcado por la idolatría, la injusticia y la persecución de todo aquel que se atreviera a hablar en nombre del Dios verdadero. En aquellos días los altares del Señor habían sido derribados, y sus profetas eran perseguidos sin misericordia. Muchos habían sido asesinados, otros se escondían en cuevas, temiendo por sus vidas. El nombre del Señor casi no se escuchaba en las plazas, y el pueblo caminaba confundido. Pero cuando todo parecía perdido, Dios levantó a un hombre sencillo, sin ejército, sin espada, sin riqueza, pero con una autoridad que no venía de la tierra, sino del cielo. Su nombre era Elías. Elías no provenía de una familia real ni de una casta sacerdotal reconocida. Era un profeta de Tesbi, un hombre del desierto, de carácter firme, de palabras directas y de una fe inquebrantable. Dios lo llamó en medio del silencio y lo envió directamente al palacio del rey. Sin pedir permiso, Elías se presentó ante Acab y pronunció palabras que sacudieron el reino entero. Declaró que no llovería en Israel por años, excepto por su palabra. No fue una amenaza vacía, fue un decreto divino. Y así sucedió. Los cielos se cerraron a la lluvia, dejó de caer. Los ríos comenzaron a secarse. Los campos se marchitaron. El hambre se extendió por toda la nación. Y el rey, enfurecido, buscó culpables. No tardó en señalar a Elías como el responsable de la desgracia del pueblo. Desde ese día, Acab juró encontrar al profeta y matarlo. Jezebel, con un odio aún más profundo, ordenó que se buscara a Elías por todos los rincones del reino. Pero Dios no abandona a los que le son fieles. Mientras el rey planeaba su muerte, Dios ya había preparado un refugio. Envió a Elías al arroyo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos que traían pan y carne cada mañana y cada tarde. Allí, escondido, Elías aprendió que cuando Dios es tu sustento, no importa cuán poderoso sea tu enemigo. Sin embargo, el arroyo se secó y Dios volvió a hablar. El Señor envió a Elías a Sarepta, una ciudad extranjera, donde una viuda pobre sería el instrumento de provisión. Allí, en medio de la escasez, Dios multiplicó la harina y el aceite, mostrando que su poder no conoce fronteras. Pero mientras Dios obraba milagros, el corazón del rey se endurecía más. Acab seguía buscando a Elías para matarlo, convencido de que eliminando al profeta, eliminaría el problema. No entendía que el verdadero conflicto no era con Elías, sino con Dios. Pasaron los años, y el hambre se volvió insoportable. Entonces Dios decidió actuar de una manera pública y definitiva. Mandó a Elías a presentarse nuevamente ante el rey. El encuentro fue tenso. Cuando Acab vio a Elías, no lo saludó como a un profeta, sino como a un enemigo. Lo llamó el perturbador de Israel. Pero Elías con valentía le respondió que no era él quien perturbaba a Israel, sino el rey y su casa, porque habían abandonado los mandamientos del Señor y habían seguido a Baal. Elías desafió al rey a reunir a todo el pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Delante de todos, se decidiría quién era el Dios verdadero. El rey aceptó, quizás confiado en la multitud de profetas paganos, quizás esperando una oportunidad para humillar y matar al profeta del Señor. El monte Carmelo se llenó de gente. El pueblo observaba expectante. Elías se levantó y habló con voz fuerte, preguntando hasta cuándo dudarían entre dos pensamientos. Si el Señor era Dios, debían seguirlo. Y si Baal era Dios, debían seguirlo a él. A nadie respondió. Entonces Elías propuso una prueba. 2 altares serían levantados, 2 sacrificios serían preparados. El Dios que respondiera con fuego desde el cielo sería reconocido como el verdadero Dios. A los profetas de Baal comenzaron primero. Clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Gritaron, danzaron, se cortaron con cuchillos, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal alguna. Elías incluso se burló de ellos, mostrando la inutilidad de su Dios. Cuando llegó su turno, Elías reparó el altar del Señor, lo rodeó con una zanja y empapó el sacrificio con agua, hasta que todo quedó completamente mojado. Humanamente, era imposible que el fuego prendiera. Entonces Elías oró, no gritó, no se cortó, no hizo espectáculo, simplemente habló con Dios. Y en ese instante, el fuego del cielo descendió con poder, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua de la zanja. El pueblo cayó rostro en tierra y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Ese día, Dios detuvo públicamente el avance de la idolatría. Los profetas de Baal fueron derrotados, y poco después, Elías oró nuevamente,
y la lluvia volvió a caer sobre Israel. El cielo se abrió, la sequía terminó, y el poder de Dios fue manifestado ante todos. Pero aunque Dios había hablado claramente, el corazón de Jezabel no se arrepintió. Cuando Jezabel supo lo que había sucedido, envió un mensaje a Elías jurando que lo mataría. El profeta, agotado emocionalmente, huyó al desierto. Allí, bajo un árbol, pidió morir. Pero Dios no lo reprendió. Envió un ángel que lo tocó, le dio pan, agua y descanso. Le recordó que no estaba solo, que aún había un remanente fiel. Dios llevó a Elías al monte Horeb, donde se manifestó no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Allí, Dios restauró al profeta y le dio nuevas instrucciones. El plan del rey para matar al profeta no prosperó, porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, ningún decreto humano puede detenerlo. El rey Acab continuó en su maldad, y con el tiempo, Dios pronunció juicio sobre su casa. Acab murió en batalla, tal como Dios lo había anunciado. Jezabel también encontró un final trágico. La palabra del Señor se cumplió exactamente. El profeta que el rey quiso matar fue protegido por la mano de Dios, y el rey que desafió a Dios no pudo escapar de su justicia. Esta historia nos recuerda una verdad poderosa y eterna. Cuando Dios te llama, Él mismo se encarga de protegerte. No importa cuán grande sea la amenaza, cuán poderoso sea el enemigo, cuán oscuro parezca el panorama, si Dios está contigo, ningún plan en tu contra prosperará. El rey tenía ejércitos, tenía poder político, tenía influencia, pero Elías tenía algo superior, tenía a Dios. Hoy, muchas personas viven situaciones similares. Tal vez no hay un rey que quiera matarte físicamente, pero hay circunstancias que intentan apagar tu fe. Hay voces que quieren silenciar tu obediencia. Hay presiones que buscan que renuncies a hacer lo correcto. Pero esta historia nos enseña que obedecer a Dios siempre es mejor que agradar a los hombres. Dios sigue deteniendo los planes del enemigo. Sigue cerrando bocas que se levantan contra sus hijos. Sigue enviando provisión en medio de la escasez. Sigue mandando ángeles para fortalecer al cansado. Sigue siendo el mismo Dios que fue con Elías, y si Él fue fiel, entonces también lo será hoy. La reflexión es clara: no temas cuando enfrentes oposición por hacer lo correcto. No retrocedas cuando la verdad incomoda a los poderosos. No te rindas cuando el camino se vuelve solitario. Dios ve, Dios escucha, Dios actúa. El mismo Dios que detuvo la mano del rey y frustró sus planes es el Dios que hoy puede intervenir en tu vida. Busca a Dios mientras puedes ser hallado. No endurezcas tu corazón como Acab y Jezabel. Arrepiéntete, vuelve al Señor. Derriba los altares que no le agradan y levanta un altar de obediencia. Porque tarde o temprano, todos tendremos que rendir cuentas delante de Él. Ansí, esta historia ha tocado tu corazón. Si te ha recordado que Dios sigue vivo, poderoso y actuando, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias bíblicas que fortalecen la fe, despiertan la conciencia y nos acercan más a Dios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Y sobre todo, busca a Dios no mañana, no cuando sea más fácil, no cuando todo esté resuelto. Búscalo hoy, porque el mismo Dios que protegió al profeta, que envió fuego del cielo y que detuvo al rey, sigue llamando a corazones dispuestos a creerle y a obedecerle. Amén.